Hola, les habla Victoria Tirro, psicogerontóloga de Caracas, Venezuela, que ha dedicado desde su licenciatura a trabajar el envejecimiento saludable. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas relacionadas en lo que titulé Discapacidad y dependencia, venciendo limitaciones desde la rehabilitación psicológica. Para adentrarnos en el tema, debemos saber que la fragilidad y la dependencia tienen un carácter multicausal. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que debemos entender que hay varios tipos de dependencia: física, psicológica, social, económica. Una mirada mucho más amplia que nos hace pensar que una enfermedad o una limitación no solamente tiene que ser vista desde ese reduccionismo biológico o clínico. Hay muchas variables que están allí incidiendo, tanto de la persona que presenta la fragilidad o dependencia, como del entorno y de las personas que le rodean, que en muchas oportunidades llamamos cuidadores formales o informales. Cuando pensamos en los factores relacionados, para Bach y Rita, si hablamos de una dependencia, de una alteración de cualquier tipo, tenemos que entender que hay varios elementos como el sustrato neural, la edad, las áreas afectadas del cerebro o del cuerpo, el ambiente, la relación médico-paciente que conforma la alianza terapéutica. Pero el foco va a estar aquí en lo que es la motivación, lo que es la terapia y lo que es la familia. Con esta presentación formulo la principal inquietud: si es necesario pensar que la dependencia es un estado natural de la vejez. ¿Realmente es así? ¿O nosotros tenemos que defender la idea de la autonomía y el total convencimiento de que eso es posible en el envejecimiento? Desde allí va a ser esta mirada psicosocial que muchos autores han trabajado y del cual sobre todo Montorio indica que no ha sido abordada en su totalidad, que hay que reforzar la idea de autonomía más allá de las limitaciones presentadas. Haciendo referencia entonces a este autor e investigador, él en su repaso sobre los elementos psicosociales nos dice que hay varios factores, sobre todo de índole psicológico. Entre ellas menciona los trastornos mentales de la población mayor, vinculados con la depresión, con los trastornos de ansiedad y, por supuesto, lo que antiguamente se llamaba demencia, que en la actualidad se denominan trastornos neurocognitivos. La experiencia del dolor, que trae el círculo vicioso de la depresión y por ende de la pérdida funcional, que genera más dolor y por supuesto más depresión. Las caídas y el miedo a la caída como experiencia postraumática, que también estaría vinculado con la reducción de la actividad. Y los factores de personalidad que inciden a que se agrave la situación, ya sea por personalidades dependientes o por estilos de apegos inseguros.
tal como la psicología lo investiga en la relación y en el estilo vincular. Vemos entonces que la dependencia es la interpretación, ¿verdad?, de cómo la persona está manejando sus actividades cotidianas. Y si en el manejo de las actividades cotidianas ya no tiene la misma soltura, por distintos factores ya empezamos a pensar en la dependencia. Cuando consideramos algunos aspectos para ampliar esa mirada de solo la visión biológica, tenemos que traer a esta mesa de trabajo distintos aspectos, como Arango los menciona cuando hablamos de la rehabilitación. Tener presente las capacidades, los apoyos ambientales, la autorregulación emocional por parte de la persona, los estilos de afrontamiento, el nivel de comprensión de la familia y la psicoeducación para atender las dificultades, el manejo de lo cotidiano a través del orden y los hábitos, por supuesto, la flexibilidad y la creatividad como elementos sustanciales, porque recordemos que no hay recetas de cocina. No hay nada que nos garantice el total éxito, sobre todo en situaciones donde la incertidumbre es lo que marca muchas veces el día, no solamente de la persona que está limitada, sino también del cuidador. Para eso yo me voy a permitir compartir con ustedes algunos constructos que han surgido desde la psicología que no podemos perder de vista cuando queremos intervenir y promover esa prevención para no acentuar lo que es la dependencia. Valdivieso, en su revisión sobre las estrategias de afrontamiento, hace una distinción importante. Recordemos que los recursos de afrontamiento son esfuerzos cognitivos o conductuales que todos empleamos para poder sobrellevar una situación que sabemos que nos sobrepasa. Dentro de esa distinción, si lo aplicamos al cuadro de la dependencia o a la situación de la dependencia, hay dos abordajes. El abordaje centrado en la emoción, que puede estar mal o bien manejado. Mal manejado es cuando la persona se autocritica, cuando la persona se aísla, o puede haber un afrontamiento desde la emoción bien manejado cuando se permite expresar emocionalmente y buscar apoyo en su entorno, apoyo social. Están las estrategias centradas en el problema y la búsqueda de soluciones que también pueden ser de buen pronóstico o de mal pronóstico. El de mal pronóstico significaría quedarse en el pensamiento rumiante o evitar problemas como una forma también de evadir situaciones. Mientras que el adecuado manejo centrado en el problema sería la solución, ¿verdad?, de las dificultades o la reestructuración de lo que están aconteciendo para poder desarrollar nuevas herramientas. Entonces vemos cómo tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, y identificar qué estrategias de afrontamiento está utilizando la persona frente
a esas limitaciones o el cuidador frente al día a día que le toca con respecto a la persona que atiende. El otro gran concepto que ha surgido como una especie de respaldo fundamental a esta propuesta de la dignidad y de la autonomía, aún en situaciones de fragilidad, es la atención centrada en la persona. Recordemos que es una propuesta que ha sido presentada, estudiada, investigada por la gerontóloga Teresa Martínez y además doctora en ciencias de la salud que se ha enfocado en el aspecto del envejecimiento. Cuando nosotros hablamos de un punto de vista preventivo, cuando nos permitimos pensar que hay autonomía en la vejez, indudablemente tenemos que ampararnos en esta propuesta. Las dimensiones de la atención centrada en la persona tienen que ver con varios aspectos. Primero, esa idiosincrasia que caracteriza a la persona como ente bio, psico, socio, emocional, espiritual. Las responsabilidades y el poder compartido con el ambiente al cual pertenece, la relación médico-paciente y, por supuesto, la persona como paciente, ¿verdad? Pero esa persona que siente que es única y que vive de manera peculiar y muy particular todo lo que está aconteciendo en su cuerpo o en su mente. Para hacerlo mucho más claro, e invitando a adoptar este punto de vista, aquí estaría el decálogo que nos propone la atención centrada en la persona, que pueden allí leer. Sin embargo, hay palabras claves que resumen la propuesta: la dignidad, el valor de la biografía, la historia personal, la sensación de control y de ser dueño de sí, de la propia vida, la autonomía, las capacidades con las que se cuenta, el ambiente físico, el contexto, la actividad cotidiana que sin duda marca es un índice de salud o de enfermedad. Las cosas más simples en la vida nos pueden llevar a pensar realmente cómo está la persona, su cotidianidad, su vestimenta, la forma en que se relaciona, cómo tiene organizados sus espacios. Todos esos son indicadores que nos ayudan a ver en qué circunstancias se encuentra. Por supuesto, la interdependencia y no la total dependencia, y el valor del constante cambio. Ya tenemos el concepto de lo que hemos revisado a propósito de recursos de afrontamiento. Ya tenemos un segundo elemento, que es la atención centrada a la persona. Seguimos con otra gran herramienta del cual ustedes habrán escuchado en muchas oportunidades, que es la resiliencia. La resiliencia, la capacidad para afrontar, resistir, ser atravesado por esa dificultad, aprender y rehacerse. En ese rehacer existe un lenguaje que en pocas oportunidades se menciona, pero que puede ser una herramienta también muy valiosa para poder identificar herramientas o cualquier otro factor que favorezca o detectar los que interfieren. El lenguaje de la resiliencia es muy sencillo.
el yo soy, es decir, mi fuerza interior para enfrentar situaciones. El yo puedo es la capacidad interpersonal, la interdependencia de la cual hablábamos. El yo tengo, que es el apoyo externo y el contexto en el cual estoy. Y el yo estoy, que es la disposición a cambiar, ¿sí? A generar otro estilo de vida, otras modificaciones que nos ayudarán a esa mejoría que se desea. O por lo menos la adaptabilidad. Johann Borisenko, en un libro maravilloso que se llama Pase lo que pase, no es el fin del mundo, trabaja con profundidad elementos transformadores y sencillos a la vez. La resiliencia se genera mientras hay aceptación, mientras haya sentido de vida, se pueda improvisar, evitar el forcejear con la realidad, aceptar la experiencia y, por supuesto, no guardar rencor a lo que se haya vivido. Otro elemento que tenemos que aprovechar para comprender es el sentido de vida, donde Viktor Frankl nos habla del valor de la experiencia que se nos genera en el mundo, del valor creativo, que es lo que producimos en el mundo, y el valor actitudinal, que es qué hacemos con lo que nos pasa, para entonces así tener una postura positiva en la vida. Para cerrar esta conversación, yo les traigo ejemplos. Uno de ellos, el de Jill Taylor, neurocientífica, que por un derrame cerebral escribió un libro maravilloso que tiene que ver con un testimonio de su experiencia y el valor de ser consciente de lo que comunica el lenguaje corporal, de centrarse en lo que se puede hacer, en proteger la energía, en la importancia de ser tocada adecuadamente, de celebrar los pequeños logros y, por supuesto, de recordarle siempre a la persona que hay facultades que conserva. Ahora bien, ¿qué pasa con el cuidador para ir cerrando? El cuidador puede generar expectativas negativas que lo llevan a un comportamiento sobreprotector y generarse la profecía autocumplida de que la persona no alcance el desarrollo de su funcionamiento tal como se espera. Aquí brevemente una investigación sobre mujeres que cuidan a sus esposos, una metodología cualitativa con 8 esposas, donde vimos la importancia de resignificar la experiencia, donde pasaron de ser vistas de esposas a cuidadoras para poder tolerar la tristeza, la desesperanza y de esta forma anclarse en el merecimiento del cuidado de ese hombre que ya estaba con cambios importantes, pero que le ayudaron como recurso de afrontamiento para seguir adelante. Por ende, entonces, la invitación es facilitar conductas independientes, observar lo que la persona puede hacer que la situación sea mucho más fácil, tener reacciones apropiadas cuando la persona experimente frustración y, por supuesto, potenciar la autoestima y la autoeficacia. De esta manera, entonces, los invito a seguir investigando, trabajando en el área, cambiando la mirada a lo que es abordar a la persona dependiente, pero también atender esas necesidades del cuidador y de una manera que genere la autonomía, que nos atrevamos a pensar lo importante que es promover la independencia.
Muchísimas gracias.